este breve ateneo sobre craniotomía descompresiva, intentando revisar algunas de las últimas bibliografías que tenemos de los últimos años. Vamos a centrarnos en craniotomía en traumatismo craneoencefálico y propiamente dicho craniotomía secundaria. Esto por dos cosas. Una, porque craniotomía primaria no hay tanta información disponible, porque en general no hay estudios de investigación correctamente realizados, porque es una cirugía de urgencia en la mayoría de los casos, y además de porque en nuestro centro, propiamente dicho, como somos un centro de segunda recepción, es decir, en general venimos con pacientes que vienen de otro lado, las craniotomías no son primarias, sino van a ser secundarias porque ya se hicieron intervenciones en los otros centros. Con un poco de historia, ¿no? Sabemos que la craniotomía se ha realizado a lo largo de toda la historia de la humanidad, aparentemente, desde los tiempos de Hipócrates hasta antes también. Sin embargo, esto se hacía con agujeros de trépano simplemente, no se hacían las craniotomías que tenemos al momento, y recién para el 1900 es cuando Cushing publica una de las primeras craniotomías como las estamos conociendo actualmente, que es la remoción completa del hueso, hacer una uroplastía y demás. Sin embargo, ha pasado tantísimo tiempo, más de 100 años, y si no tenemos todavía claras las indicaciones y seguimos haciendo estudios de investigación porque no queda claro cuándo deberíamos hacer una craniotomía en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Para repasarla brevemente, la craniotomía presupone la apertura del hueso craneal. En general se realiza primero haciendo un colgajo de todo el tejido celular, piel, despegándolo del hueso. Se hace 4 o 5 o 6 agujeros de trépano de acuerdo a la técnica que uno quiera utilizar, se remueve el hueso, se va a tener que drenar todos los síntomas predominantemente epidurales que se hayan generado durante el traumatismo y se hace la apertura dural. Recién cuando se hace la apertura dural es cuando se genera una correcta descompresión o una real descompresión del tejido encefálico. Y esto yo todo lo aclaro porque esto lleva tiempo, esto lleva bastante tiempo, aún en las manos de los mejores cirujanos, de los más avesados cirujanos, neurocirujanos, puede tardar el procedimiento per se aproximadamente 1 hora. Y si consideramos que el procedimiento tarda 1 hora, desde el momento en que uno decide hacer la craniotomía, que finalmente se descomprime el encéfalo, pasa mucho tiempo, pueden pasar 1, 2 o 3 horas de acuerdo al lugar, ni hablar si el neurocirujano no está en el centro en el cual estemos trabajando. Por lo tanto, yo lo aclaro esto porque una vez que uno toma la decisión de craniotomía descompresiva, debe continuar con la tratamiento intracraniana, porque es la única posibilidad de entregarle al neurocirujano un tejido que sea viable, un cerebro que sea viable para que la craniotomía descompresiva tenga algún sentido. Si nosotros no hacemos los tratamientos de hipertensión craniana, bueno, por supuesto que las posibilidades van a ser mucho más bajas. Dos grandes tipos de craniotomías descompresivas, la bifrontal. Aquí pueden observar cómo se hace el trazo de sección de los huesos. En general se hace 2 o 3 centímetros por detrás de la sutura coronal. Siempre es muy importante que tanto en la hemicraniotomía, que es la frontotemporal-parietal, que aquí observamos, como en la bifrontal, la parte más importante de descomprimir va a ser la fosa craneal media, donde se ubica el lóbulo temporal, porque si no hacemos una correcta descompresión sitio, sí, acá pueden ver cómo se logra hacer una corrección. Lo más probable es que el lóbulo temporal no pueda desplazarse hacia afuera y siga con compresión del tronco encefálico, que es una de las principales estructuras que uno quiere proteger cuando hace una craniotomía descompresiva. Por lo tanto, la técnica es fundamental, por supuesto nos excede a nosotros, esto es más de la materia del neurocirujano, pero sí es importante considerar de que cuando uno ve una tomografía y no está correctamente realizada la craniotomía, puede llegar a ser poco beneficiosa. ¿Cuáles son los efectos que genera a nivel de flujo sanguíneo cerebral, oxigenación cerebral y efectos de metabolismo de la craniotomía descompresiva? Esta es una breve revisión en donde lo que muestra los pocos artículos, de los pocos estudios que se han intentado mostrar, observen que tenemos muy poquitos pacientes por cada uno de los estudios. Lo que sí se puede mostrar es que mejora las velocidades de flujo, que es estos datos que tenemos acá, es decir, progresa o mejora el flujo sanguíneo cerebral, mejora, todo depende de cómo lo queramos medir. Acá lo están midiendo con Doppler transcranial, acá lo estamos midiendo con tomografía, con el SPECT, perdón. También mejora el PRX. El PRX es una medición
es una estimación de la autorregulación cerebral que básicamente lo que toma es las modificaciones de la presión intracraniana en relación a la presión arterial, ¿no? Entonces, aparentemente, la craniotomía descompresiva tiene efectos benéficos a nivel del flujo sanguíneo cerebral, de la autorregulación cerebral y mejora la oxigenación cerebral, como podemos ver en estos últimos de acá, donde usaron presión tisular de oxígeno. Con respecto a los resultados neurológicos, ahí ya se nos complica un poco más. Este es un estudio bastante, por la próxima diapositiva, no tanto por esta, se hicieron, veían cómo iban los resultados neurológicos de acuerdo a su función cerebral, y que lo que mostraron es que en aquellos que lograban mejorar la perfusión cerebral tenían mejores resultados neurológicos, y esto lo podemos ver en este gráfico de acá, en donde la mejoría de la presión tisular de oxígeno, la saturación del golfo de la yugular, parece estar relacionada con mejoría en los resultados neurológicos. Pero, sin embargo, en este mismo estudio publican una serie de gráficos que me parece que son interesantes. Esta es la tomografía con xenón, lo que intenta determinar es la perfusión cerebral. Este lado es un paciente que tuvo buen resultado neurológico, esto es descrito por ellos, y esto es un paciente con mal resultado neurológico. Y acá lo más importante que pareciera describirse, uno lo puede relacionar con esto, es que este paciente le fue mejor porque el daño primario que tiene este encéfalo es bastante bajo. Sí tiene edema, pero no tiene un daño primario tan marcado. Entonces, cuando uno hace la craniotomía, que hasta en un caso puede ser una craniotomía relativamente chica esta, sí mejora el flujo sanguíneo cerebral, son las áreas punteadas de rojo. En cambio, cuando tenemos un daño primario como este, observen que es un daño bastante marcado, ¿no? Con hemorragias, con contusiones marcadísimas, ese tejido no va a recuperar el flujo sanguíneo cerebral porque ya está tejido que se ha lesionado severamente. Y en este caso, por supuesto, tiene peores resultados neurológicos. Por lo tanto, no solo la craniotomía deberíamos considerarla como para evitar presión intracraniana, sino que deberíamos considerar cuál es la lesión primaria que tiene nuestro paciente al momento de decidir. Esto después lo voy a volver a comentar. Como dijimos, se hace desde la antigüedad y sin embargo no tenemos gran cantidad de evidencia con respecto a la craniotomía descompresiva, no nos queda claro. Los primeros estudios se hicieron en pacientes pediátricos, después son todos estudios que no estaban randomizados, que eran series de casos grandes y no mucho más que eso. Y hay dos grandes estudios de craniotomía descompresiva que vamos a ver con un poquito más de detalle. Uno es el conocido DECRA Trial, publicado en 2011, y el otro es el Rescue CP, publicado en el 2016. Para verlos rápidamente, son estudios que ya tienen bastantes años. El DECRA Trial es un multicéntrico randomizado controlado, se realizó en Australia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita, que, bueno, evaluaba esto que estábamos viendo, ¿no? Craniotomía descompresiva versus terapia médica en traumatismo no penetrante con lesión difusa. Esto es importante aclararlo, y tomaban el traumatismo severo como Glasgow menos de 8 o Marshall más de 3. Marshall, recuerden que es la clasificación tomográfica del trauma de cráneo. Marshall de 3 quiere decir ausencia de cisternas peritroncales, o Marshall 4 por arriba de más de 5 milímetros de línea media. La craniotomía que hacían, y aquí ya es una de las cuestiones más controversiales que tiene este trial, es que le hacían una bifrontotemporoparietral. Esto quiere decir que le hacían una craniectomía frontal y hemicranectomía, las dos juntas. Esto dio mucho lugar a controversia porque no es una cranectomía que se haga habitualmente. Estamos sacándole casi completamente todo el tejido óseo del cráneo. Y además de eso, cuando uno observa la descripción de la técnica, ellos no hacían la apertura de la hoz del cerebro, por lo tanto no hacía o por lo menos de acuerdo a la mayoría de los neurocirujanos expertos, no hacía una correcta descompresión al no hacer una apertura de la hoz del cerebro. Otra de las controversias importantes que tenían es que ellos indicaban la craniotomía descompresiva con hipertensión craniana refractaria, según ellos definida por presión más de 20 milímetros de mercurio por 15 minutos dentro de las 72 horas de evolución del trauma. Es por esto que esto se define como general, se la toma como una
hipertensión refractaria temprana. Llama la atención realmente porque con más de 20 o 21, 22 uno no haría una craniotomía descompresiva, pero sin embargo fue esta la indicación. Cuando vamos a ver los resultados, sí observamos que, bueno, baja la presión intracraniana, tiene menos carga o menos dosis de presión intracraniana. No, dosis de presión intracraniana es el tiempo que estamos por arriba de 20 milímetros de mercurio, 22, 25, defínanlo como ustedes quieran, pero lo cierto es que la craniotomía descompresiva mejoraba el manejo de la presión intracraniana. Sin embargo, al momento de ver los resultados neurológicos, en este caso se usaron la escala de Bose, se encontraron de que los pacientes no solo no tenían mejores resultados neurológicos, sino que tenían peores resultados neurológicos cuando le hacíamos la craniotomía descompresiva. Esto llevó a la conclusión de este estudio, en donde la temprana, que acá pueden ver, ¿no?, bifrontotemporoparietal, la craniotomía bifrontotemporoparietal no genera ningún efecto benéfico, sí baja los días de internación, eso también lo podemos ver acá, pero con peores resultados neurológicos. Cuando lo vamos a ver un poco más en detalle, esta es la tabla suplementaria en donde confirmamos que los pacientes con craniotomía descompresiva necesitan menos acciones o menos terapéuticas para mantener la presión intracraniana por debajo de 20 milímetros de mercurio, en comparación con el cuidado estándar. Es decir, la craniotomía descompresiva, lógicamente, era algo esperable, disminuye la presión intracraniana, pero lo cierto es que no lo vimos reflejado en los resultados neurológicos. Una de las cuestiones por las cuales podría llegar a ser, y de hecho en estudios que después corrigen este dato, pareciera ser así, que expliquen de por qué no hay diferencias que no hay beneficios y que de hecho hay peores resultados neurológicos en los pacientes con craniotomía descompresiva, es que en el momento de la randomización quedaron desbalanceados los grupos con respecto a reactividad pupilar. Acá pueden observar que había el doble de pacientes que no tenían reactividad en el grupo de craniotomía descompresiva. Ya de por sí es una craniotomía descompresiva en pacientes que no tengan nada de reactividad pupilar, es decir, ambas pupilas reactivas, es algo controversial porque el pronóstico neurológico de esos pacientes suele ser muy malo, pero sin embargo, si lo vamos a hacer un estudio, que queden desbalanceados, habla de que no fue una variable a considerar al momento de hacer la randomización y llama la atención que no se haya tenido en cuenta. De hecho, quedaron desbalanceados los grupos y esto podría explicar una de las razones por las cuales el decatradial no dio resultados favorables. Sumado a esto, recién lo habíamos dicho ya al principio, ellos lo randomizaban con 20 milímetros de mercurio de presión intracraniana o por arriba de 20 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. Ellos aclaran que después de medidas de primer orden, si bien no eran solamente medidas de primer orden, porque en definitiva también usaban sodio manitol, pero lo cierto es que cuando observamos este gráfico es muy importante tener presente que esta es la rama de craniotomía descompresiva, fíjense que estaban todos por debajo del 15, pero el cuidado estándar tampoco tenía hipertensión intracraniana. Esto quiere decir que al momento de la randomización, que es acá, hacen tratamiento correctamente con terapia osmótica, sedación, la terapia habitual que uno hace de presión intracraniana, y bajaron la presión intracraniana. Por lo tanto, ¿qué esperaban encontrar? Si en definitiva en el grupo estándar la presión intracraniana era normal en la gran mayoría de los casos. ¿Qué lo podemos sacar de este trial? Porque si bien tiene algunas cuestiones metodológicas que hay que considerar, sí podemos sacar un dato relevante, que es la craniotomía descompresiva en estadios muy tempranos, es decir, con valores únicamente con poco tiempo de hipertensión endocraniana, de forma temprana, no parece tener beneficios y de hecho parece ser contraproducente. Porque en definitiva, si yo puedo hacer un correcto manejo de la presión intracraniana farmacológicos, no tendría ningún tipo de sentido hacerlo, y de hecho si lo hago puedo estar generando resultados negativos. Y esto puede ser principalmente los que nos saca el DECRA trial. De hecho, la publicación de las guías de la Brigham Foundation en el 2016, hasta este momento solo teníamos el DECRA trial. Ellos aclaran de que todavía nos faltaban los resultados del RESC-CP y no recomiendan la craniotomía descompresiva para mejorar los resultados neurológicos, siguiendo las recomendaciones del DECRA trial. El RESC-CP, que recién lo nombramos, sale publicado junto con la guía en el 2016, ya muy cerquita en tiempo,
Y nuevamente es un estudio multicéntrico, perspectivo, randomizado, controlado de canectomía versus terapia médica. En este caso era para pacientes un poco más añosos, de 10 a 65 años, con traumatismo craneoencefálico y que tengan una tomografía normal. Ahí hacían un seguimiento y si presentaban más de 25 milímetros de mercurio de presión intracraniana de 1 a 12 horas dentro de los primeros 10 días de evolución, luego de las medidas de primer y segundo orden, los randomizaban a bifrontal o hemicraniectomía. Acá podemos observar cómo hacían el tratamiento de las presiones intracranianas, haciéndolo y llevándolo un poco más hacia la realidad, hacia la lógica que uno utiliza habitualmente para indicar la canectomía descompresiva en trauma. Hacíamos medidas iniciales a todos los pacientes, por supuesto, continuaban con más de 25 de PIC, se hacen medidas de segundo orden, que es en la mayoría de los casos hipertónico y sodio hipertónico, manitol o distintas otras medidas que se pueden utilizar. Si continuaba con presión intracraniana, recién acá se lo randomizaba a terapia quirúrgica versus terapia médica. Acá hay una cosa interesante: la terapia quirúrgica, por supuesto, la canectomía descompresiva. La terapia médica permitía barbitúricos, cosa que en el resto no se los permitía. Esto, ¿por qué es importante que lo tengamos en consideración? Porque hay muchos autores que sostienen de que este estudio finalmente lo que termina evaluando es el manejo quirúrgico versus el uso de barbitúricos como terapia de tercer orden, ¿no?, de canectomía descompresiva. ¿Por qué? Porque básicamente en la otra rama casi no se usó barbitúricos y en esta rama se usó en gran cantidad. El RISC-CP también tiene sus problemas con respecto a la metodología. No es un problema, por supuesto, pero porque estaba claramente estipulado que se podía ver un crossover, es decir, que la terapia quirúrgica médica podía hacerse canectomía descompresiva, pero se hicieron tantas descompresivas como el 37% de la población de terapia médica. Por supuesto que esto siempre se analiza con intención a tratar, por lo tanto se siguieron evaluando dentro de la terapia médica. Y eso es un problema que debemos considerar, porque a pesar de que es interesante, pero hasta este momento los estudios seguían diciendo que la canectomía descompresiva secundaria no era favorable, por lo menos de acuerdo al decretario, con todas las cuestiones que podemos llegar a decir. Pero sin embargo, en el 37% de los casos, aún asignados a terapia médica, le hicieron canectomía descompresiva. Esta es una de las debilidades principales que tiene el RISC-ICP. Más allá de eso, los resultados fueron los siguientes. Esto nuevamente está en escala de Gaussian. Se puede observar en esto que dio estadísticamente significativo una menor mortalidad en el grupo quirúrgico, pero a expensas de aumento de los estados vegetativos y disabilidad severa. ¿Sí? Pueden observar que esta barra es más chica, pero va creciendo estas en comparación con la terapia médica. Pero esto es a los 6 meses. El traumatismo encefalocraniano en general no se toman outcomes tan cercanos a 6 meses porque es una patología que en general tiene una larga evolución. Este es el outcome primario. En el outcome secundario, a los 12 meses, esto se va revirtiendo y pueden observar como en la terapia quirúrgica, el estado vegetativo va disminuyendo en proporción, lo mismo que la disabilidad severa baja, y van aumentando, en comparativo con el otro, los buenos resultados neurológicos. Y esto termina siendo estadísticamente significativo, tomando buenos resultados neurológicos como goce de 1, 2 o 3 para el mal resultado y de 4 para adelante como buenos resultados. Si se hace dicotómica la variable, el RISC-ICP termina siendo un estudio positivo, si es que lo quieren definir de alguna forma como positivo, para los resultados neurológicos a 12 meses. Sin embargo, por supuesto, como su outcome primario era 6 meses, ellos esto no lo pueden decir porque las conclusiones tienen que ser sobre el outcome primario, y aquí lo que nos aclaran es esto, ¿no? Presenciamos. Disminuye la mortalidad, pero esas de aumento de estado vegetativo y disabilidad severa. Algo que a los 12 meses sabemos que revierte, y no solo sigue habiendo menor mortalidad, sino que también hay mejores resultados neurológicos favorables. Esto sigue con muchísima discusión, y para el 2017 se hizo una reunión de consenso que se terminó publicando el año pasado, en donde ellos, con respecto a la canectomía descompresiva en traumatismo craneoencefálico, estipularon
5 puntos. Observen que los autores son, si alguno ha leído varios temas de neurointensivismo, son los principales autores. Acá tienen el autor del REST-LCP, acá tienen el autor del Legra Trial, son los principales autores que están publicando en este momento. Y como hacen todas estas reuniones, ¿no? Hacen una serie de recomendaciones y el grupo va votando, y si superan, en este caso el 70%, se hace una recomendación en base a eso. Tomaron estas 5 puntos claves: craniotomía primaria para lesión ocupante de espacio o para lesiones extraxiales. Acá están las recomendaciones, estas las pasamos rápido porque la verdad que no tenía mucha evidencia científica. Mirá, si el neurocirujano considera que hay que hacer una craniotomía primaria, que la haga. Y no hay mucho más que eso. Si no lo considera, que no la haga y listo. No hay mucha más vuelta en estas recomendaciones. Sí recomienda que luego de la terapia quirúrgica, en la mayoría de las cosas deberíamos colocar un monitor de PIC. El porcentaje que ustedes ven al lado es el porcentaje de votos positivos para cada una de estas recomendaciones. Cuando nos vamos a craniotomía secundaria, acá las copio textuales porque son bastantes. Estas son las recomendaciones que hacen para craniotomía secundaria para manejo de hipertensión endocraniana, el segundo de los puntos que ellos toman. Si quieren la pueden leer o si quieren después yo se lo paso, pero el resumen es básicamente que tengamos en cuenta toda una serie de variables antes de indicar la craniotomía primaria. Ahí dice, tengamos en cuenta la presión intracraniana, tengamos en cuenta las variables clínicas que tenemos en ese momento, tengamos en cuenta las imágenes, sobre todo el daño primario. Si podemos tener un monitoreo multimodal, mucho mejor, y sin ningún lugar a duda tenemos que tener una discusión con la familia donde nosotros expresemos claramente cuáles son las expectativas con la cirugía y poner en situación qué beneficio puede llegar a tener. Nos aclara que puede llegar a ser útil en algunos casos seleccionados. No tenemos claro cuáles son los casos seleccionados. Impresionaría ser que es el mejor escenario es aquel paciente que tiene bajo daño cerebral primario, con contusiones muy chicas y donde predomine el swelling cerebral o el edema cerebral. Por supuesto que tiene complicaciones potenciales, y eso también se lo tenemos que comentar a la familia, que puede llegar a suceder. Debemos continuar con el monitoreo de PIC. El hecho de hacer una craniotomía descompresiva no evita la posibilidad de tener hipertensión endocraniana. Si hacemos una craniotomía debe ser lo suficientemente grande y tiene que ser apertura dural. Hay una gran cantidad de neurocirujanos que están reticentes a hacer la apertura dural porque, por supuesto, una vez que uno hace la apertura dural hay más riesgo de tener fístulas, pero si uno no hace la apertura dural no tiene ningún criterio de la craniotomía descompresiva porque en definitiva seguimos con las mismas presiones. Sacarle el hueso únicamente no genera ningún beneficio. Y se puede usar tanto bifrontal como hemicranectomía en lesiones difusas. Bueno, eso cada uno lo va a disponer de acuerdo a la técnica que quiera el neurocirujano, por supuesto, son los que van a elegir la técnica. Con respecto al manejo perioperatorio, nos vuelven a introducir esta historia de la dosis de PIC. Esto es la cantidad de tiempo que tiene hipertensión endocraniana, no solo su valor aislado. Hacer el tratamiento máximo antes de la craniotomía descompresiva, es decir, no usarla tan tempranamente como usó el Legra Trial, salvo que tengamos un deterioro clínico que requiere urgencia. Es decir, si el paciente se enclavó, no voy a estar esperando que pase toda la hora para hacer la craniotomía descompresiva. Si se enclavó, se hace el tratamiento. Debemos mantener la terapia de hipertensión durante e inmediatamente posterior a la craniotomía descompresiva. Esto es lo que estamos diciendo, hasta que no se hace la apertura dural no baja la presión intracraniana. Si nosotros cesamos los tratamientos, generamos un perjuicio bastante marcado. Y después nos dan algunas recomendaciones sobre, bueno, si la PIC está controlada, puedo mantener las mediciones endocranianas, disminuyéndolas progresivamente, haciendo un CD todas las primeras 24 horas. Si la PIC no está controlada, a unas cuestiones que son lógicas, es continuar la terapia y buscar causas que sean reversibles. Fiebre, convulsiones, las que ya sabemos. Acá esta sí puede llegar a ser un poco más controversial, en donde si la PIC no la estoy controlando, puedo tener una vacación de sedación, suspensión de la sedación, aceptando una hipertensión endocraniana leve. No sabemos qué es hipertensión endocraniana leve,
Por lo tanto, eso va mucho en relación a nosotros y ver si realmente vamos a bajar la sedación a pesar de que nuestro paciente tenga hipertensión intracraniana. Eso va a depender un poco de la técnica, de la tomografía y del tiempo que haya estado de evolución. Dos cosas de la técnica quirúrgica, porque si bien hay muchas más recomendaciones, hay recomendaciones que a nosotros no nos van a modificar porque corresponde nuevamente al neurocirujano, pero sí es importante que era lo que aquí decíamos, que era la extracción del pito de la fosa craneal media. Bien, tiene que llegar bien hasta el arco cigomático, porque si no hacemos una buena descompresión, eso no va a generar ningún beneficio. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque cuando vemos la tomografía le tenemos que reclamar al neurocirujano si no hizo correctamente la craniotomía descompresiva, que amplíe la craniotomía eventualmente si no hay buen manejo de la presión intracraneal. Esto mismo que le decíamos, se tiene que hacer una apertura dural y evitar el cierre primario, si no se debe hacer una duroplastía, es decir, agregar dura madre sintética o distintas técnicas que esto nuevamente es más de los neurocirujanos, pero sí es importante que haya una apertura dural. Y con respecto a la cranioplastía, que es la otra de las preguntas, como siempre que hacemos una craniotomía descompresiva debemos considerar cuándo vamos a volver a cerrar el cráneo. Por supuesto que es requerida para protección y como una variante estética, pero sí es importante que puede mejorar los resultados neurológicos. Y esto es importante porque aún en pacientes con vegetativo o con un estado neurológico bastante deteriorado, se recomienda hacer la cranioplastía, porque hay varios reportes en donde aún en pacientes con estado vegetativo se le hace la cranioplastía y mejora su resultado neurológico. Por lo tanto, el hecho de que esté con estados muy malos, de estados neurológicos muy bajos, deberíamos hacer la cranioplastía porque eventualmente puede mejorar en algunos casos los resultados neurológicos de ese momento. El timing no está claro, hay dos formas de hacerla. La temprana, antes de los 3 meses, parece ser segura y es relativamente beneficiosa, aunque la mayoría de los neurocirujanos lo hacen más tardíamente para evitar las complicaciones asociadas a infecciones por la internación y demás. Eso va a corresponder un poco a cada grupo tratante, pero sí es importante que la cranioplastía se debe considerar lo más tempranamente posible, sabiendo de que, bueno, si lo quieren hacer antes de los 3 meses puede ser segura y beneficiosa, pero si no, se tiene que hacer dentro de los 6 meses. No se debería ir más allá de eso, es la recomendación actual. En base a toda esta información, recientemente se publicaron las recomendaciones de la actualización de la guía de la Brain Trauma Foundation, que es la principal guía de traumatismo craneoencefálico, en donde modifica sus recomendaciones. Recordemos que anteriormente lo que decían era que no habría que hacer craniotomía descompresiva, y cambia y hace 2 recomendaciones. Una para, acá lo ponen el concepto de tardío, yendo hacia los criterios del Rescue CP Trial, puede mejorar la mortalidad y los resultados favorables. Acá fíjense que ellos ponen resultados favorables en base a los 12 meses que estábamos viendo el Rescue CP, y pone que la craniotomía temprana para manejo refractario no está recomendada para mejores resultados neurológicos. Puede dar confusión esto de temprano versus tardío. Temprano no quiere decir en tiempo, sino temprano quiere en momento de manejo de hipertensión craneana. Esto quiere decir que debemos primero ir intentando hacer las distintas medidas de hipertensión craneana y recién luego hacer la craniotomía descompresiva. Si la vamos a hacer, tiene que ser lo suficientemente grande, 12 por 15 es la recomendación, o 15 centímetros de diámetro. Y con respecto, esto es para recomendaciones de mejor resultado neurológico y outcomes, y acá pone que en la mayoría de los casos va a mejorar la presión intracraneana, aunque todavía no lo tenemos, si en todos los casos va a mejorar los resultados neurológicos. Y aclara de que acá está hablando de craniotomía secundaria, no estamos hablando de craniotomía primaria, por eso la recomendación, acá aclara que la recomendación 2, que es en contra de la craniotomía, si uno lo quiere decir de esa manera, no está para craniotomía primaria. Las complicaciones nosotros las hemos visto ya varias veces. Las infecciones se pueden dar hasta en el 10% de los casos, hemorragias. Esto es importante porque cuando nosotros sacamos el hueso y hacemos la apertura dural, al descomprimir el tejido encefálico se pueden producir expansiones de las contusiones hemorrágicas o apariciones de nuevas lesiones ocupantes, sobre todo porque sacamos la barrera que contiene el hematoma.
Esto sucede con hematomas intraparenquimatosos o con el trauma craneoencefálico, como en nuestro caso. Y por supuesto que hay un cambio de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. El líquido se va a depositar a donde hay menos presión y en general donde hay menos presión es donde no está el hueso, y se van a generar higromas, se puede generar hidrocefalia, se pueden generar fístulas, y en casos que sean más prolongados se pueden generar estos síndromes de hipotensión del líquido cefalorraquídeo, en donde el síndrome del trefinado es uno de los más difíciles de tratar, porque hasta que no se vuelva a poner el hueso, el paciente puede tener sintomatología por herniación paroxística, como podemos observar en este caso, ¿no? Donde ven que el colgajo se está metiendo por la ejerción de la presión atmosférica, hacemos una herniación paroxística hacia el otro lado y esto puede dar mucha sintomatología. Para terminar, entonces, ¿cuándo la podríamos considerar? Bueno, ya de por sí refractaria es complicado, porque definir hipertensión a esta altura está siendo complicado y un gran debate sobre cuáles son los valores de presión intracraneal que deberíamos tomar. Definimos 20, definimos 22, como dice la guía de la Brain Trauma Foundation, definimos 25, como dice el RESP-ACP. Es difícil y todo esto lo vamos a tener que hacer en consideración a la tendencia que veo con la presión intracraneal. Yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo tener 22 de peak cuando hace 10 minutos tenía 10 que tener 25 de peak cuando hace todo este tiempo que me vine manteniendo con PI 20 de peak. Es muy importante entonces ver de dónde venimos, qué tan rápido está creciendo la presión intracraneal y qué tan difícil me está haciendo el manejo con las medidas clínicas. Y aquí entra el concepto de la dosis de peak. No podemos dejar a los pacientes con 25 de peak durante más de unos pocos minutos, por lo que, o ni hablar si estamos hablando de 30 de peak, porque eso va a generar una mayor dosis de hipertensión craneana, y hay varios estudios chicos que han mostrado que mientras más dosis de hipertensión craneana, peor son los retornos neurológicos de forma lógica. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar el monitoreo multimodal, que no está disponible en muchos centros. La presión tisular de oxígeno en nuestro centro no está disponible. Sí podemos usar variables de perfusión como tomografía, podemos usar Doppler intracraneal, podemos usar los valores de presión de perfusión cerebral, y podemos usar algún tipo de subrogante del PRX, que es el test de reactividad cerebral, para intentar ver en qué momento estamos de la curva de autorregulación y ver si hay un beneficio en considerar la craniotomía descompresiva. Lo que sí, sin duda, tenemos que tener presente es que debemos considerar la lesión primaria. De nada nos sirve hacer una craniotomía descompresiva a un paciente que tiene un hemisferio completamente hemorrágico y necrótico por el trauma. Eso no va a generar ningún tipo de beneficio. Principalmente el beneficio principal está dado en pacientes en donde las contusiones son relativamente chicas, no están en áreas elocuentes, y la hipertensión craneana es predominantemente secundario a edema cerebral. Y sí, por supuesto, debemos hablar con la familia, porque esta es una discusión es una decisión que se debe tomar en conjunto con la familia en caso de ser posible, porque los resultados neurológicos no están asegurados con esto. Sí, aún la craniotomía puede bajar la hipertensión craneana, no estamos seguros de si le va a beneficiar neurológicamente en este paciente en particular, más allá de que en general disminuye drásticamente la mortalidad, pero a expensas de qué, y eso lo vamos a tener que llevar con la familia, considerando predominantemente la lesión primaria. Bueno, espero haber sido claro y no haberos aburrido tanto, así que si alguien me quiere comentar o preguntar algo, será bienvenido.